Bueno, vamos a tener un tema titulado El Espíritu Santo y el Santuario. Vamos a ver las clases de los santuarios. Está muy interesante esto. El- Nuestro Dios nos pidió en el libro de Salmos, capítulo 73, verso 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Este es uno de los textos que me llamó mucho la atención y siempre lo tengo aquí en la mente, porque este texto nos dice hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué es lo que viene para el fin de las otras personas? Y este es el punto que nosotros debemos de entrar a entender y comprender el santuario. Por eso es importante conocer el santuario, eso es nuestra fe. Lo que nosotros tenemos que ir haciendo cada día en comprender las cosas. En el libro Evangelismo, página 165, dice, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Así que para que ustedes y yo todos tengamos fe, tenemos que entender esta base, este fundamento. ¿Sí? Es necesario, tenemos que comprender correctamente esto. Y esto es lo que mucho nos hace la diferencia entre el adventismo y las gentes de allá afuera. En otras palabras, podemos decir los evangélicos o los que se llaman cristianos. Esto es la gran diferencia. Ellos no han entendido esta parte. Dios nos dio un entendimiento y por eso quiere que nosotros conozcamos esa correcta interpretación. Dice, como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan. Así que por eso es importante. Y no nomás porque Dios lo dice para Daniel y Juan, no, es que es para todos nosotros con anterioridad también a todos los antes de Daniel y después de Juan. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21 dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí está el punto principal. Para poder entender el santuario debemos de pedir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va coordinando completamente todo lo del santuario. Así que tenemos que ver esas cosas. Ahí les voy poniendo los libros, La maravillosa gracia, capítulo 1 desde el principio, pero voy a mencionarle nada más algunos puntos que se mencionan ahí. Sobre todo lo que se menciona parte de ese párrafo. No está escrito todo, solo una parte. Dice, la gloria del Evangelio se funda en el principio de que para restaurar la raza caída, la imagen divina, es necesario que la generosidad se manifieste constantemente. Esta obra comenzó en las cortes celestiales. La divinidad se conmovió de piedad por la raza humana, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a sí mismos para realizar el plan de redención. Y este es el punto crucial. Esto no fue idea nada más del puro Padre, no fue idea nada más del Hijo o del Espíritu Santo. Aquí están completamente unidos los tres con un solo propósito, de tener nuevamente una restauración, una enseñanza, una redención, porque se había perdido eso. Y esto es de dónde estamos partiendo. Entonces, cada uno de ellos, de estos, de la deidad de nuestro Dios, vinieron para enseñarnos, ¿sí? Dios se comunicó con los hombres mediante su espíritu
y mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos. Quizás no voy a leer todo, pero voy a ir subrayando nada más las partecitas que voy mencionando. Quiero mencionar por qué, porque es un tema muy largo, pero quiero tratarlo de sintetizarlo. Todo esto, para llegar a cabo lo que es la construcción y todo eso, del diseño del santuario, Dios tuvo que buscar una forma de comunicarse con hombres. Y la única forma de poderse comunicar fue mediante su espíritu, ¿sí? Él vino a instruir, a enseñar a todos nuestros, podemos decirlo así, nuestros patriarcas, los profetas. Y Dios los utilizó, pero también ellos tuvieron que pedir eso, esa parte. Durante la era patriarcal, vean aquí, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma que señalada, pero nunca en su plenitud. Vamos a tocar hace ratito la hermana mencionó ah, del caso de Abraham. Si ustedes se dan cuenta, el Espíritu Santo solo estaba guiando a Abraham con su hijo. No estaba guiando a toda la multitud que seguía a Abraham. ¿Sí me explico? ¿Sí me van entendiendo esa parte? Por eso aquí nada más el Espíritu Santo fue guiando nada más a ciertos personajes y esos personajes tenían que dar a conocer lo que Dios les estaba diciendo que enseñaran. Así que esa es la parte. Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 25, verso 8 dice, y hacedme un santuario y yo habitaré entre ellos. El plan de nuestro Dios desde el principio, y si ustedes se dan cuenta desde el Génesis, dice que Dios lo hizo al hombre y lo plantó y lo puso en un huerto. Independientemente de que había creado toda la tierra, buscó un lugar especial para tener un encuentro con el hombre. Entonces siempre fue el propósito de nuestro Dios de estar con el hombre. Pero pues ya sabemos la historia. Hubo división de todo esto. Resultado de eso, pues nos apartamos de Dios. Y el pueblo de Dios también se apartó. Pero ahora que Dios lo sacó de Egipto, Él da una orden y dice, hacedme un santuario y yo habitaré entre ellos. En otras palabras, te regresa otra vez a dónde? Al origen. Quiere ser un lugar especial. Dios puso un lugar especial a Adán y Eva, un lugar especial, y ahora también nuestro Dios quiere un lugar especial. Entonces, por eso es que Él le mencionó a Moisés y Dios le dice, las cuales dice, Hebreos 8:5 dice, las cuales sirven a lo que es figura. Vean, aquí empieza las partes. Figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha dado. Y aquí está la clave y el punto, hermanos, niños, jóvenes, adultos que están ahí escuchándonos y hermanas de todos. Cuando nosotros vemos este texto, aquí no es la idea de Moisés. Aquí no es porque Moisés se inspiró. Aquí es porque Dios le mostró cómo tenían que hacer las cosas en el santuario que se tenía que construir. Dios le dice, hazme un santuario. Pero vean, dice, te voy a enseñar cómo construirlo, cómo hacerlo, y te le muestra todas las cosas que él tenía que hacer por su partes. En el libro del Santuario Terrenal, capítulo 19, dice, el tabernáculo fue hecho de acuerdo con el mandamiento de Dios. El Señor suscitó hombres y los habilitó con facultades sobrenaturales para llevar a cabo una obra sumamente ingeniosa. Y aquí está la clave. Entonces es Dios el que despierta en la mente del ser humano
y le da las capacidades, lo instruye cómo hacer las cosas. No se permitió que ni Moisés ni sus obreros planificaran la forma ni los métodos de construcción del edificio. Dios mismo trazó el plano y se le dio a Moisés con indicaciones definidas en cuanto a su tamaño y sus formas y los materiales que debían emplearse en la construcción y especificó cada mueble que se colocara en él. Vean, hermanas, vean jóvenes, vean niños. Es Dios el que dice cómo se tiene que hacer. Aquí no fue porque alguien, ok, nuestro Dios dice, hazme un santuario, pero te voy a decir cómo lo vas a hacer. Y este es el punto cuando los hombres permiten que Dios influya en sus mentes y entonces Dios empieza a obrar en esas mentes y les empieza a dar las capacidades para entender y comprender qué es lo que tenían que hacer y cómo tenían que hacer los muebles. Ellos no sabían cómo hacerlo. Ninguno de ellos antes había sido un constructor. Estaban en Egipto, estaban como esclavos, habían construido, pero no este modelo. Ellos sabían hacer tabiques y quizás más cosas, pero aquí algo era especial, porque Dios tenía que habitar ahí, ese era el punto, que Dios quería estar con su pueblo, pero él quería que estar en un lugar especial. Y eso a nosotros nos debemos de sentir contentos para poder ver esas maravillas. En el libro de Éxodo 25:8 dice, y hazme Dios un santuario para mí, y habitaré en medio ¿de quiénes? De ellos, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Y por ahí va la primera tarea. ¿Cuántos salieron de Egipto? Bueno. Primera tarea, ¿cuántos salieron? Hombres y mujeres y niños, súmenle. No me digan ciertas cantidades, pero bueno, ustedes hagan sus cuentas. Ok, entonces nuestro Dios hizo un plan perfecto. Y no nomás eso, les dijo cómo de distribuirse en el santuario, quiénes iban a estar al frente, quiénes iban a estar a los lados y cómo se iban a, a, a distribuir en todo el santuario. Así que Dios planificó completamente todo, todo. Dios buscó a hombres escogidos, dice que fueron capacitados especialmente por Dios, con habilidades y sabiduría para la construcción del tabernáculo del desierto. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel. Y ahí vienen los nombres, ¿verdad? De que Dios buscó a este personaje de la tribu de Judá y lo ha llenado del espíritu de quién? De Dios. Por eso les mencioné que era importante que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, este personaje permitió que el Espíritu Santo le diera esa sabiduría, esa inteligencia en ciencia y en todo arte, y ha puesto en su corazón el que del poder enseñar. Y aquí está algo que debemos hacer nosotros. Muchas veces nosotros a veces no queremos enseñar, sabemos, pero no queremos enseñar. Entonces tenemos que pedirle a Dios que Dios nos dé esa, como a esos personajes, Dios le dio esa capacidad y esa forma de poder que enseñar. Así que como a Ilobiat, ahí está otro personaje de la tribu de Dan. Y dice que los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda la obra de arte y de invención y de bordado y en telar para que hagan todo labor, inventen todo diseño. Así pues, Besasel y todo hombre sabe de corazón a quien Dios dio sabiduría e inteligencia, harían prácticamente todas estas cosas del santuario. Así que ellos tenían una gran tarea.
Dios permite que tú y yo entremos a conocer ese santuario. Y vamos a conocer algunos puntos rápido del santuario terrenal, sus características físicas. Y tenemos al santuario, ¿verdad? Tenemos sus medidas de su longitud de 100 codos, de largo y ancho de 50. Se hicieron cortinas. Ya en algunos otros temas se ha tocado esos puntos, ¿verdad? De las cortinas, cómo estaban colocadas, las columnas, cómo tenían que hacerse, sus bases de plata y otros de bronce, y bueno, sus alturas, todo tenía que estar. Así que Dios diseñó todo lo que tenía que hacerse. Lo simple, el hombre se permitió y empezó a trabajar. Dios le dio todas las características, medidas y todo. Así que hasta las estacas que tenían que detener el poste. Inclusive tenían que saber qué profundidad tenían que entrar porque no estaban todas las estacas hasta adentro. Cuando yo anduve en el campamento, nosotros nos decían, entierren las estacas hasta el fondo para levantar las carpas, híjole. Y ahí andábamos, pero aquí el Señor dijo que no. Bueno, ese es otro tema, hermano. Pero bueno, seguimos. El tabernáculo, ¿verdad? Entonces, Dios en el tabernáculo dividió el lugar santo y el lugar santísimo. Puso las medidas, tanto de un lado como del otro, y las columnas que tenían que tener, las cortinas, los muebles que tenían que tener. Yo no voy a entrar a más detalles de esto, pero ustedes ya pueden en algún momento estudiarlo más a fondo. ¿Verdad? También las cortinas, recuerden que las cortinas, al último estaban cubiertas de pieles de tejón. Y va la segunda pregunta. ¿Por qué usaron pieles de tejón? Bueno, entonces ahí entraron también las mujeres. Quiero decirles, hermanas, no más fueron los puros hombres, también hubo mujeres aquí. Ya vimos un tema de que Dios puso también a mujeres a hacer cosas en el santuario. Entonces, allí participaron y ellos tejieron y pintaron, como Dios había dicho, de las cortinas y de todos los, tenía que las cubiertas, cómo tenían que hacer sus bordados. Las tablas de madera que tenían que ser cubiertas de oro, su ancho, sus longitudes, todo Dios especificó cómo de hacerlo. En otras palabras, aquí nadie inventó nada. Ningún ser humano inventó nada. Dios dijo todo lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Así que Dios puso todas las características hasta el arca del testimonio. ¿Cómo tenían que hacer los querubines? Tenían que hacerlo de la chequina, donde Dios iba a manifestar, cómo iba a ser el arca del pacto, qué tenía que tener adentro y todas esas cosas. Así que Dios puso todas las medidas y de todo y cómo lo tenían que hacer y cómo estaba todo recubierto de oro. Bueno, también el incienso, ¿verdad? Que se presentaba en el lugar santísimo. Entonces, que el sumo sacerdote tenía que llevar. También Dios había dicho cómo hacerlo. El altar del incienso, cómo tenía que hacer, porque ahí se tenían que poner las aromas, los perfumes, y esos perfumes también eran especiales, no porque a alguien se le ocurrió, ay, este arbolito huele bonito y ay, que creo que va a ser para llevarlo para el santuario. No, Dios dijo lo que tenía que llevar y lo que todo. No había más cosas. Nadie tenía que inventar nada. Así que Dios puso lo del incienso, el aceite para las lámparas que se tiene que poner en el tabernáculo del altar más bien donde estaba el candelabro. Entonces, todo Dios especificó sus características, cómo hacerlo. E inclusive el candelabro era de una sola pieza. Yo me puse a investigar un poquito. Tuvieron que hacer moldes porque tuvieron que fundir el oro directamente. No podían hacerlo de pedacito, de pedacito. Fue una sola pieza.
Bueno, es sorprendente todo, por eso era parte de eso. La mesa de los panes, que inclusive los panes, cómo tenían que ser de grandes. Ya habrá en algún tiempo que tocaremos unas fiestas y ahí nos vamos a dar cuenta que había piezas de pan más grandotas, pero bueno, y ya se las va a antojar hasta el pan. Bueno, ahí vamos a pedirle a las hermanas que nos enseñen cómo hacer un pan de esos sabrosos. Bueno, entonces nuestro Dios dio todas las características de la mesa, la altura, los panes y todo lo que tenía que llevar y cómo hacerlo. Así que Dios puso todo, hermanos. Así que el hombre únicamente permitió ser guiados por el Espíritu Santo y hicieron y pusieron la fuente de bronce, el aceite de la unción, cómo se tenía que hacer, qué cantidades. Y mira, inclusive está la mirra, la canela, el cálamo, la casia, aceite de oliva. Y ahí te menciona las cantidades y cómo se tenía que mezclar. Así que todo eso Dios lo que lo diseñó, ¿sí? El altar de sacrificios y sus medidas. ¿Por qué? Porque también recuerden que todo eso son muebles, estos muebles son ¿qué? Sombras, ¿verdad? Recuerden que todos esos muebles representan la vida de quién? De Cristo Jesús. Así que todo eso tenía que hacerse con un detalle específico que Dios mismo se estaba revelando al hombre. Inclusive las ofrendas de sangre, pues en alguna ocasión tocaremos más a fondo todo eso, lo que se tenía que hacer, llevar de los animales que se tenían que presentar, cuándo llevar una vaca, un cordero, bueno, todo hasta unos gorriones, inclusive Cristo Jesús cuando fue presentado sus padres José y María llevaron unas palomas. Bueno. Así que Dios dijo cuáles eran las clases de animales que podían ser aceptados, ¿verdad? Llevarlos al santuario. Así que tenía las características de cada uno de los animales que tenía que cumplir esas características. Por eso digo, Dios diseñó completamente todo. Y no nomás eso, también tuvo que diseñar las vestiduras de los sacerdotes. Y todo, cómo tenían que hacerlo. Su, su ropa, sus vestuarios y todo, sus colores, su pectoral y bueno, es un completamente algo importante. ¿Por qué? Dice el comentario que nuestro Dios nos revela, dice, el sumo sacerdote ocupaba un puesto de poder e importancia. No solo era consejero y mediador, sino juez, y sus decisiones eran inapelables. El sumo sacerdote fue diseñado de manera especial para representar a Cristo. Aquí está la clave. Vean, no nomás era su vestimenta y cómo tenía que hacer, por eso ellos, el sumo sacerdote, en otras palabras, estaba representando aquí en la tierra a Cristo Jesús. Por eso tenía que ser una vida intachable, ¿tá? Entonces, todo el por qué era necesario, por eso les mencionamos, esta es una sombra. ¿Sí? La realidad es Cristo Jesús. Bueno, avanzamos porque entonces no puede ver, dice, un mediador con sus ojos naturales aquí cuando el sumo sacerdote presentaba sus sacrificios, ¿verdad? Y llevaba la sangre, pero mediante el ojo de la fe puede ver a Cristo frente al propiciatorio y le dirige sus oraciones y con seguridad suplica, ¿verdad? Suplica por todos en los beneficios de ese mediador. Así que nosotros podemos ver que nuestro Dios plasmó todo lo que se tenía que hacer en el santuario terrenal, por eso era importante. Y vamos a ver,
pues así se construyó el santuario, ¿verdad? El primer santuario. No. Pero ese santuario llegó el momento en que tuvieron que construir otro. Y ese lo empezó a, a- a buscar todo lo necesario fue el rey David. Pero no se le conoce como el templo del rey David, se le conoce como el templo de ¿quién? De Salomón. Ok. El templo de Salomón fue muy importante también porque Dios, vea nuevamente aquí, es aquí nuevamente Dios es el que interviene en todo. Eh, Dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Así que, aunque David fue el que mandó hacer los planos para este templo, conocido como primer templo ya construido con material, era el que hizo todo. El que dio las instrucciones fue nuevamente Dios, ¿sí? Dios es el que da la instrucción cómo. Ahora, ¿quién le tocaba ejecutar esa obra? Ah, bueno, él ya no le tocó, sino que le tocó ahora a su hijo. David dice, preguntó a una multitud reunida que había llevado sus donativos liberales. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y aquí está un punto. Se me pasó también ya no les mencioné, pero así como está este texto, también en el primer santuario, Dios pidió ofrenda, pero pidió ofrenda voluntaria. Y dice allí el párrafo que fue Dios el que tocó los corazones de los hijos de Israel para llevar sus ofrendas. Este es el punto, hermanos. No porque la persona, ay, lo pensó, no, es que Dios tocó los corazones y entonces ellos dieron. Y aquí también ahora en la construcción del templo, que ya iba a ser un edificio, también nuestro Dios tocó los corazones de esas personas para que dieran, ¿qué? Sus ofrendas. Y dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Así que Dios es el que hace todas las cosas, hermanos. Por eso en algunas ocasiones yo les he dicho, cuando no es una casualidad de que ustedes estén aquí ahorita. Si ustedes están aquí, nos están escuchando, es porque Dios ha tocado los corazones de ustedes. Porque Dios quiere que ustedes estén y escuchen esto. Aprendamos esto. Entonces Dios es el que mueve todo lo que tenemos que estar haciendo, ¿sí? Así que, pues, pidámosle a Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Y Él nos va a decir lo que vamos a hacer. Así que, seguimos avanzando. 1000 años el salmista había magnificado la bondad de Dios hacia Israel porque había escogido aquel templo como ¿qué? Como su morada. En Selem está su tabernáculo y su habitación. En Sión escogió a la tribu de Judá el monte de Sión, el cual amó y edificó un santuario a manera de eminencia. Así que hasta el mismo lugarcito donde Dios le mostró a Abraham, que esa es una parte muy importante, ahí donde hizo el sacrificio a Abraham. Posteriormente, ese lugar fue ahí donde se construyó el templo. Niños, no son casualidades los lugares que Dios escoge. Dios también los ha escogido a ustedes. Y Dios nos ha escogido a nosotros para que aprendamos y demos a conocer precisamente estas cosas. ¿Sí? Todo esto, el templo que se tenía que hacer, tanto como el primero que estuvo en el desierto, podemos decirlo, era un santuario que se armaba y se desarmaba. Este ya no, fue una construcción y ya no se podía desarmar. Pero todo Dios puso los diseños, todo lo necesario.
El rey David dice, y los planos para edificación del templo fueron hechos por inspiración divina en Primera de Crónicas 28, 19, 12 y 19. Salomón, el más sabio de los monarcas de Israel, completó la obra. Este templo resultó ser el edificio más soberbio que este mundo haya visto. Y aquí pues podemos ver algunas fotos, ¿verdad? De cómo pues se imagina que fue porque realmente ahorita pues, no hay o no, nadie tomó una fotografía del templo, pero bueno, esas fue unas características del templo conocido como el Templo de Salomón. Y ahora vemos aquí, antes era una fuente de bronce, ¿verdad? Y aquí ahora aparecen 10, que es conocida como el Mar de Bronce, una súper grande. El altar donde se hacían los sacrificios, pues ahora tenía medidas mucho más grandes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había crecido, había más sacerdotes que tenían que estar oficiando, así que lo hicieron pues un poquito más grande, pero el fondo, el trasfondo de todo era exactamente lo mismo como Dios lo había trazado. En el lugar santo, las medidas como eran, las habitaciones, e inclusive aquí ya se hicieron habitaciones en el templo, a un lado del templo se hicieron las habitaciones para que durmieran los sacerdotes. Se pusieron más mesas de los panes. Así que había cosas, se hicieron ángeles con madera de cedro, fueron recubiertos todos de oro. Así que fue una obra muy impresionante. El lugar santísimo se hicieron dos ángeles mayores que aparte que estaban en el arca del pacto, había unos dos ángeles gigantes que estaban ahí, conocidos como los querubines. Y eso algo es sorprendente, hermanos. La manifestación de nuestro Dios. Nuestro Dios a un lado tiene sus querubines para protección pues, de todos nosotros, ¿sí? Quizás en algún momento lo tocaremos también esos puntos adicionales. Así que el templo de Salomón se le puso un pórtico, que también Dios dijo cómo hacerlo. Así que prácticamente es una obra de una maravilla que Dios diseñó. Ese templo de Salomón con ciertas características ahora más amplias, más grandes, pero que tenía la misma forma, ¿sí? Porque era una sombra, un símbolo ¿de quién? De Cristo. Cuando Salomón oró por este templo fue la dedicación, dice que Dios se manifestó y este templo se hinchó de la presencia de Dios. Es algo bonito, sorprendente. Ustedes pueden ver esa parte. Pero, pero hay una profecía que Dios dijo que ese templo iba a terminar y que iba a haber un segundo templo. Y así fue un segundo templo conocido como el templo de quién. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Ustedes habían escuchado del templo de Ezequiel? Yo creo que no, ¿verdad? Bueno, es una visión. Ezequiel recuerden que para ese tiempo él ya estaba en cautiverio. Dios le muestra una visión. No voy a leer mucho de todo eso, nada más comentarlo. Dios lo llevó al templo, precisamente le mostró un templo. Quizás nuestro Dios lo muestra con palmeras y bueno, todo eso. Y esta es una representación simbólica de esta visión se cree que también es el templo que está allá en el cielo. Por eso es una visión. Y no está comprobado del todo, ¿verdad? Pero hay muchas características que nos hablan de este templo. Y hay palmas. Y ahí en el templo, en el cielo, va a haber vamos a ver ese parte. Así que está esa visión.
pero ese templo fue una visión, un sueño que lo vio. Bueno, recuerden que el primer templo fue destruido por el rey Nabucodonosor. Y después de estar los 70 años de cautividad, Dios permitió que ellos regresaran. Y entonces Dios levantó a un personaje, a Zorobabel. Zorobabel era un descendiente de David. Y él, como descendiente de David, Dios lo puso otra vez al mando para la construcción del segundo templo. Pero aquí hay algo que también nuevamente este segundo templo que fue construido, no fue porque Dios, no fue, perdón, no fue porque Zorobabel así se le ocurrió o porque había un decreto que él tenía que construir, reconstruir el templo, hacerlo. No, es porque Dios mismo también nuevamente, él pide que Zorobabel y fuera guiado por el Espíritu Santo y Dios lo usa a Zorobabel. Entonces, y él habla no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vea nuevamente, algo impresionante, ¿verdad? Es Dios el que dirige nuevamente ahora esta otra gran obra, ¿sí? Quizás no tanto como de subliminal, de majestuosa como la primera, pero esta iba a ser todavía mayor que la primera en cuanto a la presencia de Dios. Así que no con fuerza ni con ejército, ¿verdad? No la fuerza, sino la propia fuerza del ser humano, no, es que Dios estaba guiando a Zorobabel para realizar los trabajos frente a múltiples dificultades que se enfrentaron. Ustedes pueden ver las historias ahí, cómo tuvieron que construir en pruebas difíciles que tenían en luchas contra los otros pueblos que no querían que se construyera. E inclusive los otros pueblos querían y venían y querían participar en la construcción, pero Dios había dicho que no, ¿verdad? Porque no habían sido guiados por el Espíritu Santo. Y por eso Dios dijo, "Pues, no, no, no los quiero". Y entonces Zorobabel entendió y pues no. Así que Dios buscó a este personaje y Dios le permitió a que empezara a construir ese edificio. Por eso dicen los textos de Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, hasta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 9, las manos de Zorobabel echarán a los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. El verso 10, porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que corren sobre toda la tierra. Entonces, vemos aquí que nuevamente es Dios el que está ¿qué? Inspirando al hombre para que construyan este edificio. Dios les aclara el camino, tendrán éxito a luchar contra las dificultades frente al espíritu intrépido y la fe inquebrantable de Zorobabel. Así que aquí vemos que este personaje de Zorobabel tenía una fe que inquebrantable. Nadie lo movía para otro lado. Él tenía que cumplir las cosas que Dios le había dicho y cómo las tenía que hacer. Así que también Dios permitió que se hicieran de todos. Y nuevamente, esta construcción volvieron a participar personajes y Dios puso también en las disposiciones del hombre para que dieran sus ofrendas y también de los reyes donde habían sido esclavos. Ellos trajeron también tesoros de Babilonia para la construcción. Pero como había muchas dificultades, también Dios levantó a otro profeta, Ageo, juntamente con Zacarías para avanzar en la obra.
Entonces, porque había muchas dificultades en las construcciones. Así que también puso a Josué, hijo de Sadoc, que fue el sumo sacerdote. Así que Dios buscó a hombres para que nuevamente levantaran este edificio. Y así fue y así lo construyeron. Vamos a ir avanzando. Así que el profeta Ageo, ¿verdad? Y el profeta Zacarías estuvieron participando en las instrucciones que Dios les estaba diciendo para trabajar, para cumplir las ordenanzas que Dios había dicho. Y Dios utilizó a Ciro, a Darío y al Tajerjes para que hicieran este majestuoso templo también. Así que es Dios el que está interviniendo en todo momento para esa construcción. Y yo les mencionaba también acá de por qué Herodes. Herodes, Dios no lo llamó para construir, quiero decirles. Pero aquí hay algo importante. Herodes era, se puede decir, el gobernante en ese tiempo que estaba en Jerusalén. Roma había conquistado, ahora Herodes lo había mandado para que él pues dirigiera ahí esa nación. Prácticamente pues era el rey. Y entonces se hace una referencia en la historia que el templo prácticamente habían pasado 78 años de que se había, Zorobabel lo había construido, vamos a decirlo así. Pero, pero pues ya esos años pues se lo estaba deteriorando, se estaba deteriorando el templo. Así que en el tiempo de Herodes quiso quedar bien con Israel, con el pueblo. Y empezó la reconstrucción nuevamente él y empezó a hacerlo más grande y extenderlo y por eso es conocido como el Templo de Herodes. Aunque podemos decirlo así, Dios permitió que Herodes hiciera esas obras, ¿sí? Y bueno, no podemos decirlo así que Dios lo dirigió del todo, ¿verdad? Pero Dios permitió que él lo hiciera. Así que el Templo de Herodes, unos 16 años antes del nacimiento de Cristo, Herodes I, rey de Judá, inició la reconstrucción del templo de Zorobabel. En ese tiempo es el decaimiento y virtualmente estaba ya en ruinas. Esa estructura había durado 5 siglos y sin duda había deteriorado con el tiempo. Así que con esas características, pues Herodes empezó a construir ese templo, a hacerlo más amplio. Y así que, pues, ustedes pueden ver algunas fotografías aquí, pues, y ya le pusieron más puertas, más cosas, más plazas, inclusive había que las mujeres tenían que escuchar, no se les permitía estar en el santuario. Si ustedes se dan cuenta, en el primer santuario no podían entrar las mujeres, entraba el hombre. Pero en el caso con Zorobabel tampoco. Pero ¿por qué acá con Herodes sí? Ah, bueno, Dios permitió porque aquí también empezaron a llegar los gentiles. Y ustedes van a encontrar la historia de ese etíope que llegó y era un gentil. Y ese gentil escuchó y estuvo ahí escuchando la palabra de Dios. Así que también hubo lugares especiales para los gentiles. Así que ese templo se hizo ¿qué? Más en grande. E hizo un pórtico más grande que el primero. Así que Herodes, pues podemos decirlo así, sí derrochó, pues no derrochó dinero, ¿verdad? Porque es para honrar a nuestro Dios, pero él gastó mucho dinero también. Dice, el segundo templo no igualó al primero en magnificencia, ni fue santificado por las manifestaciones visibles de la presencia divina que se vinieron a ser inaugurado al primer templo. No hubo manifestación del poder sobrenatural para señalar su dedicación. No se vio que una nube de gloria llenase el santuario recién erigido. Ningún fuego descendió del cielo para consumir el sacrificio sobre su altar.
La chiquina o presencia de Dios no moraba más entre los querubines del lugar santísimo, el arca, el propiciatorio y las tablas del testimonio no se encontraban ahí. Ninguna señal del cielo debe conocer la voluntad de Jehová al sacerdote inquiridor. Y aquí hay, ¿por qué se menciona eso? Ok, cuando se construyó el templo, ya no regresó, ya no estaba el arca del pacto. Entonces se mencionó que ahí en el centro del lugar santísimo se colocó una piedra. Y entonces la pregunta era, para restaurar, arreglar el templo por en el interior, entonces se buscaba unas personas que entraban y las metían por la parte de arriba y iban reparando, pero ellos no podían ver lo que había en el interior del templo, solo nomás podían ver el puro por donde iban recorriéndolos, para que no supieran que había una piedra, porque el arca del pacto no estaba. Recuerden que el arca del pacto había sido, ¿qué? Escondida. Así que, bueno, eh, ahí este es un modelo de cómo fue construido el templo con Herodes prácticamente restaurado. Así que si podemos ver algunas comparaciones del templo del rey Salomón y del templo de Herodes, vamos a vernos que el templo pues, del rey Salomón pues, era más chiquito a comparación del templo de, que reconstruyó Herodes. ¿Sí? Es mucho mayor, más grande de todo. Así que había hasta recámaras y todo. Había lugares especiales para hombres, para las personas que llegaban de fuera y estaban. Pero hace rato comentábamos de que ese segundo templo no fue mayor que perdón, no se hubo manifestación gloriosa, ¿verdad? De allí, de la presencia de Dios. Pero aquí hay un punto que vamos a ver, ¿por qué el segundo templo fue mayor que el primero? Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Sí? No sé del tiempo, hermana. Ah, perdón, ya estaba hablando y no tenía el audio. Hermano, no sé cuánto le falte de su presentación, pero ya llevamos una hora y Sí, habíamos vamos dicho que, exactamente. ajá, como usted vea, dígame usted. Voy a tratar de resumirlo ya lo más pronto, unos 10 minutitos más y terminamos, Ok. porque vamos a ver lo otro. Ok. Entonces vemos aquí que Jesús vino, ¿verdad? Es el deseado de todas las gentes. Ese es el punto crucial, que nosotros tenemos que ver a Cristo aquí. Entonces Cristo Jesús vino a sanar, vino a curar, vino a hablar de la palabra y vino a hacer limpieza con su templo. Así que Cristo Jesús es el mayor. Por eso ahora vemos que la deidad plena en Cristo Jesús estaba completamente todo. Cuando Jesús salió afuera de Jerusalén ya iba a morir. Él había dicho que ese templo iba a ser pues derribado. ¿Ah? Eh, Cristo Jesús en el tiempo que él estuvo en su ministerio durante 3 años y medio estuvo predicando, ejercía esa autoridad que él tenía como Dios, aunque no lo manifestaba como Dios, ¿verdad? Porque era el Hijo, pero era el Espíritu Santo, aquí voy para allá. Ahora Cristo Jesús cuando fue bautizado fue lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora Cristo Jesús se dejó llevar por el Espíritu Santo. Y Cristo Jesús hacía todo lo que el Espíritu Santo le decía. Por eso él dice que él iba y oraba todos los días y oraba en la noche y al Padre le decía lo que tenía que hacer, pero no porque él quería. Y cuando él sanaba, no porque él podía hacerlo, pero el que le decía y el que hacía la sanación era el Espíritu Santo a través de él. Así que nuevamente vemos cómo todas las cosas tenía que ser dirigido por eso, ¿sí?
El deseo de toda la gente es quien por su presencia personal santificó las dependencias del templo. Y Cristo Jesús anduvo en el templo. Y el templo fue mayor, eso porque Cristo Jesús estaba ahí, manifestado en carne. Perdón. Así que nosotros tenemos que ver esta parte. El deseo de toda la gente se había llegado de veras a su templo cuando el hombre de Nazaret enseñó y curó en los atrios sagrados. Por eso es importante. Y ahora vamos a ver el último templo, el santuario celestial. Hace rato vimos que algunos párrafos, ¿verdad? De Juan y de Daniel, donde hablan. Y el apóstol Juan, cuando él estaba en la isla de Patmos, no me voy a detener mucho con esto, pero vamos a ir rápido. Dios se le presentó allí y, y Juan vio a Cristo Jesús caminar en medio de los candelabros. Y ahora él está viendo a Cristo. Y él lo reconoce y se postra y él lo está viendo en un sábado algo glorioso, mano, porque no es cualquier día, es un día especial para tener un encuentro con sus hijos y Juan, aunque estaba solito allá en la isla de Patmos, pues Dios se presentó y le enseñó lo que tenía que hacer nuevamente Juan y Juan empieza a escribir, vean, y empieza a escribir cartas, él empieza. Y es que Dios le mostró lo que tenía que hacer. Y entonces en Apocalipsis capítulo 11 verso 19, ¿verdad? Ahí vemos que el templo de Dios fue abierto ¿dónde? En el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y gran granizo. Así que nuevamente Dios quería estaba y estaba hablando ahora. Y el Espíritu Santo nos ayuda también a nosotros con nuestra debilidad para podernos tener un encuentro con nuestro Dios. Cristo Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros en el lugar santísimo. Tocaremos después en un momento dado todo ese ministerio sacerdotal de Cristo Jesús. Así que Cristo en su momento, ahora Él está en el lugar santísimo intercediendo como nuestro sumo sacerdote. Él entró, estuvo haciendo las actividades en el lugar santo y también entró al lugar santísimo para hacer las actividades, el último departamento del sumo sacerdote que hacía aquí en la tierra. Así que por eso es importante conocer el santuario. Y ahora tú y yo podemos acercarnos directamente a ese lugar que nadie podía entrar, solo, solo los sacerdotes. Pero Cristo Jesús es nuestro precursor. En otras palabras, hoy podemos entrar a través de Cristo Jesús y tener un encuentro con Él. Y pedirle en oración que Él nos ayude, porque el Espíritu Santo precisamente Él quiere ayudarnos. Él moldea nuestras oraciones, Él transforma cómo debemos de hablar, cómo debemos de decirle a nuestro Dios. Quizás nosotros no tenemos las palabras adecuadas, pero, pero el Espíritu Santo que conoce al Padre esa esencia. Él sabe cómo moldear nuestras oraciones. Y por eso tenemos que orar y pedirle a Dios en todo momento que Él nos ayude. Así que es muy importante conocer lo del santuario. En otro momento tocaremos algunos puntos que tenemos que aprender sobre estas partes. Yo sé que el tiempo nos ha estado ganando, pero nuestro Dios tocó una fecha importante hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. 1844. Y eso lo tenemos que tener muy presentes porque desde allí estamos en la última etapa final del santuario celestial. Así que Cristo Jesús está por salir. Y antes de que se salga, hoy tenemos que aprender y conocer esa gracia de Cristo Jesús, lo que Él hizo porque Él murió por nosotros y Él se ha presentado ante su Padre por nosotros en sacrificio. Así que lo dejamos hasta aquí. Dios nos ama y nos quiere
y quiere mostrarnos el santuario y quiere que aprendamos muchas cosas de él, porque Cristo Jesús murió por ti y por mí. Que Dios les bendiga a todos ustedes y nos ayude a serle fiel y a aprender más de estos modelos del santuario y que hoy tenemos un modelo que es allá en el cielo donde está Cristo Jesús intercediendo por ustedes y por mí. Así que hasta la próxima. Dios les bendiga. Bye.